¿Estás bien, Mari? Nuestra vuelta al mundo en moto hoy nos exige el máximo para seguir adelante. Nos adentramos en el Valle de Alai con más de 500 kilos de peso y a 3.500 metros de altitud. Nuestro objetivo, llegar al campamento base del gigante de Kirguistán. Sean bienvenidos a Rolling the Planet. Nos despertamos en Saritas, Kirguistán. El plan de hoy es directos al campamento base del Pico Lenin. Vamos a ver cómo se da la cosa porque vamos a tener que hacer bastante off-road. Allí nos están esperando Igor y Leona, nuestros compañeros rusos que conocimos hace unos días. Vamos a desayunar, lo primero es lo primero. Hoy nos han puesto huevos, un poquito de mermelada, pan de antes de ayer como siempre, té verde que no falte y esto... No sé muy bien qué es esto, la verdad. Parece una especie de mezcla de pimiento. De pimiento, sí. Vamos a coger energías y nos vamos directos al campamento base del Pico Lenin. Pega fuerte el sol. Parece que la meteorología nos va a dar tregua y hasta dentro de 3 días no empieza a llover y nevar. Así que podremos hacer una acampada medio segura en el campamento base. Pues aquí tenéis Saritas. Es el pueblo más grande a 300 kilómetros a la redonda. Y ahí al fondo se ve toda la cordillera gigantesca. Es una pasada. Ahora hay como una especie de neblina, luego ya cuando nos acerquemos se verá mucho mejor. Vamos a sacar dinero lo primero de todo y luego continuamos. Va a ser eso de ahí adelante. Ahora ya la cosa es que haya dinero. Luz tiene. Este ATM está temporalmente fuera de servicio. En algunas guest house aceptan dólares, pero claro, redondean a lo alto y se acaban quedando 4 o 5 euros más. Ya veremos si hay algún sitio con más moteros para poder cambiar, porque ayer cambiamos dinero, pero cambiamos sobre todo dólares y euros. Casi nadie tenía moneda de Kirguistán, soms. Y los pocos soms que cambiamos nos los hemos gastado en el alojamiento de esta noche. Tenemos ya como para 4 días, que es pasta sopa con noodles. En fin, es lo que hay. Voy a ver si en alguna de las tiendas locales nos cambian dinero también. El cambio va a ser fatídico, pero mejor eso que nada. Pues solo hay 2 tiendas. Una es esta y otra está por ahí al fondo. Esta gente aprovecha para vender un poquito de todo: gasolina, comida, SIM cards. Hello. No ruski. English. Or Spanish, English. 50 in $100, 85. $80, 1060. Sí. Vale, ok. Another one. One more. No, 3. Me flipa porque ese es el niño del otro día. Puede tener, no sé qué tiene, 6, 7 años y lo dejan encargado de la tienda. Reposta el chico más mayor, pero el encargado de la tienda es el niño. Te compra, vende y te cambia pasta. Flipante. Salir de Saritas con efectivo ha sido todo un alivio, aunque el cambio en la tienda haya sido peor que en el banco. Ahora que tenemos comida y agua de sobra, estamos listos para el off-road y todos los ríos que vengan. Qué guapo. El pico debe ser ese, de ahí. El campamento base debe estar abajo. Es que tendremos que atravesar todo este valle hasta llegar al pico. Vamos a meternos en el valle.
Ah, bueno, pues no tiene tan mala pinta. Al cruzar este puente se acaba la civilización. El pronóstico de tormenta para 48 horas nos obliga a avanzar con la vista puesta en el cielo y algo de preocupación. Pik Lenin Chokusu. Vamos allá. Vale, en principio tenemos que llegar lo más próximo posible a toda esa cordillera nevada, que no sé si se verá en la cámara, que hay una especie de neblina intensa hoy. La vaquita, y además que viene para acá, muy confiada ella. Oli. Opa, se ha deshecho un cacho de la carretera. Esto es un river crossing en toda regla, en cuanto caigan 4 gotas. Ahí tenemos barro o arena, hay que elegir. Pues arena. Vale. Este es un río enorme y está al otro lado. Lo que pasa es que ahora casi no hay agua. Eso me dice que la carretera está de puta madre, que no hay barro, que no hay arena, que no me preocupe por nada. Se empieza a complicar la cosa. Esto me va a llenar los tacos de barro en un segundo. A ver cómo se comporta esto con el barro. Ya. Vale. Bueno. Joder, aquí se va. Venga, venga. Eso es. Un poquito más. Eso es. Conseguido. Ya está. Bueno, lo esperaba muchísimo peor. Se me han llenado los tacos completamente de barro, pero han aguantado, menos mal. Ya veremos a la vuelta. El problema de cuando cruzas estos pasos y sabes que tienes que volver por ahí, dices, como llueva, como haga mucho calor y aumente el deshielo, a ver cómo hostias hago para recorrer ese camino al revés. Pero esos son problemas de los rolling del futuro. Vale, otro río. Vamos allá. Perfecto. Perfecto. El río va por ahí y nosotros creo que iremos más o menos un poquito en paralelo hacia el pico Lenin, que hay una especie de edificios abandonados, o granja o militar, una de dos. Creo que el GPS originalmente quería que fuera al lado del río, pero no termino de verlo yo buena idea. ¿Estás bien, Mari?
Sí. Ay, Dios. Es que tú date cuenta dónde me he metido. He intentado ir por arriba y me he ido al agujero. Ay, hay que levantarla. Ay, Dios. Pero bueno, estamos bien, que es lo que cuenta. Joder. Se ha quedado cruzada. No sé si habrá que meterla en el agujero para levantarla. Como siempre, chorreando bastante. En este momento estamos levantando más de 300 kilos a más de 3000 metros de altura. Esto es agotador tanto física como mentalmente. Pero lo que realmente nos preocupa es que una rotura pueda dejarnos tirados y en plena estepa kirguisa. La hemos conseguido levantar, que ya es. Ahora hay que seguir y saber que a la vuelta nos espera esta mierda. Arena con socavón. Es lo que hay, es parte de la aventura. El pico Lenin se va a hacer de rogar. Se nos ha doblado el freno trasero. Está en una posición en la que se ha quedado pillada con la estribera derecha y va continuamente frenando, como si mantuviera el freno apretado. Vamos a ver si se puede solucionar de alguna manera. Esta es la estribera y este es el freno. Y ha quedado pillado. Está el hierro súper doblado ahí. A ver si conseguimos enderezar esto de alguna manera. Bueno, parece que ya se mueve. Roza, pero al menos no voy clavado. Ahí está. Lo que hay que hacer. Continuemos, que todavía queda. Me parece que aquí el terreno me da una pequeña tregua. Esto es la velocidad máxima. Forzar la carga útil de la moto está convirtiendo una pista sencilla en todo un reto. Pero si hemos llegado hasta aquí es para terminarlo. Tengo que dejar el vodka por las mañanas. Venga, recto. Ya se empieza a ver cada vez más grande el pico, toda la cordillera. Ya llegamos, Mari, ya llegamos. Ya, eso es. Es que hay riachuelos por todas partes que vienen del deshielo. Entonces van destrozando lo que queda de la carretera. Y la gente tiene que ir haciendo las secundarias. Qué guapo, que a partir de aquí se empieza a ver la profundidad. Creo que es ese de ahí, ¿no? ¿O qué? O a lo mejor es ese, va a ser ese de ahí. Creo que es ese de ahí. Siempre tiene como un brillo con el sol espectacular. Hay un camino por aquí por la derecha mejor. Vamos a ir por arriba y cruzamos el riachuelo por el centro. Sí, por aquí. He perdido el retrovisor. Ya está. Vale, es por ahí. Sup. Vamos a ver las roquitas, qué tal se portan. Perfecto. No había mucha piedra gorda, eran todo piedras pequeñitas, redondas, gracias a Dios. Creo que ese de ahí son jacks enormes. Anda, mira, parece un toro, Estos bichos no se vuelven bravos cuando tienen miedo, ¿no? Tipo bisonte. Qué guapo.
Oh, mira, ahí hay cachorritos. Esos no saben qué hacer, se ponen nerviosos. Uy, va, estos son más grandes. Este es viejo, a este ya le da igual la moto. Es un Jack sabio. Para abajo, derecha o izquierda. Creo que es para la izquierda, según esto. Seguro que van para el mismo lado dos caminos. Vamos por aquí. Sí, creo que es para la izquierda esto. Ya, qué guapo. Aquí con una moto ligerita, tú solo, de estas de alquiler, pero puedes pasar con un puñetero enano. Fíjate qué pasada. Es un parque de atracciones. Un nuevo parque de colinas, ¿eh? Todas partes. Está guapísimo. Tiene unas antenas y una especie de caseta, que no sé si serán los transformadores para la antena o algún tipo de refugio. Pero bueno, eso es buena señal. ¿Cómo baila esto? Una suspensión espectacular, ¿eh? Solo puedo decir eso, es mantequilla, tío. Llevamos un buen rato subiendo ya, Sube, que te sube. Hay nieve de narices, Desde lejos parecía que era solamente la cima, pero es de arriba abajo. De golpe este tendido eléctrico. Todo esto para el campamento. Madre mía, le da un toque surrealista, ¿no? Qué guapo. Pasada de sitio. Otro charquito. Eso de ahí es el campamento base y el pico Lenin. Imaginaros en invierno cuando nieva cómo se tiene que poner. Uf. Hay como pequeñas yurtas por todas partes. Qué pasada de colores. Wow. Problemas en el paraíso. Un error en este río significa ropa mojada y temperaturas bajo cero. Es un riesgo real de la estepa que nos obliga a extremar las precauciones. Creo que aquí puedo subir. Venga. Venga, ahí está. Eso es. Wow, menos mal que he salido de mi propio berenjenal, en el que me he metido yo solito. Oficialmente hemos llegado al campamento base del pico Lenin. Allá arriba hay como yurtas. Lo que no sé si habrá un puente para cruzar por ahí o cómo narices se puede llegar a las yurtas. Y si no, por aquí hay como comederos, aunque yo creo que están cerrados porque tienen las ventanas cerradas. Ya ha pasado la temporada de escalar el pico Lenin. Vaya, último river crossing. Uf. Uf, uf, uf. Venga. Vamos ahí, esa es. Esa es. Ahora sí. Oh. Pensé que el anterior era el último, pero no. Nos faltaba la reina madre. El retrovisor en su posición casi original. Bueno, parece que todavía es temporada de escalada. O están recogiendo o todavía les queda algo de tiempo aquí. Sí, yo creo que están desmontando, que ya ha acabado la temporada. Hi, it's open? It's open? Open? No open. No open. Bueno, pues aparcamos por aquí. Кого хочешь что-то? Кого хочешь что-то? Si no tenemos nosotros cosas para comer, el camping gas. Bueno, si no, pues tienda de campaña y camping gas. ¿Qué pasó? ¿Lo hemos traído?
Yo creo que va a ser mucho más guapo y incluso era el plan inicial. Hostia, caballos. Ya tenemos sitio para montar campamento base y va a ser lo más lejos posible. Creo que esas casetas de ahí están cerradas ya, como todo el campamento, así que lo mismo es buen sitio para montar la tienda ahí. En caso de que sople fuerte el viento esta noche o lo que sea, pues podemos llegar a estar medio refugiados. Mira qué guapada de sitio. ¡Wow! Las piedras no son tan guapas. Ya tenemos sitio para montar la tienda. Y esperad que aquí viene lo mejor. Mirad las vistas donde vamos a amanecer. Espero que esta noche no haga un frío de 3 pares de cuyons. Porque el viento sopla que da gusto. Ha merecido la pena llegar hasta aquí. Ahora a montar la tienda y a iniciar el modo survival. Qué guapo. Por fin estamos a los pies del pico Lenin y es mucho más inmenso y bonito de lo que imaginábamos. No hay rastro de nuestros amigos rusos y no sabemos si se han ido o estamos en el lugar equivocado, pero decidimos plantar la tienda y disfrutar de esta belleza. Pues ya estamos instalados y preparándonos la cena por fin. Vamos a ver si nos hacemos unos ya te como, un arrocito, la tienda instalada, la moto enfrente en el paraíso y aquí van las vistas. Precisamente es en esta montaña donde se produjo la mayor tragedia del alpinismo jamás registrada. En 1990 murieron 43 personas de las 45 presentes en el campamento 2. Esto ocurrió por un terremoto en Afganistán de categoría 6 que produjo una enorme avalancha que arrasó por completo el campamento. Es una montaña muy fácil a nivel técnico, son más de 7.000 metros, pero el riesgo siempre existe. Además que, como podéis ver, es un glaciar perpetuo, permanece siempre nevada, por lo que siempre hay riesgo de avalancha, especialmente ahora con el deshielo y el sol. Siempre te deja un poquito de sentimiento sobreacogedor, ¿no? Vamos a ver si nos vamos ya para la cama. Mari está terminando la cena y mañana más. Esperamos que os haya gustado este capítulo. No olvidéis de darle al botón de suscribiros aquí abajo, darle a like y nos vemos en el próximo episodio.